Muchas gracias, ya estamos en Vida CDMX. ¿Qué hace un laberinto en pleno Ajusco? Vamos a conocerlo. La Ciudad de México es un valle y para los capitalinos ver las montañas todos los días se ha convertido en una costumbre. Sin embargo, son pocas las ocasiones en las que las visitamos y cuando nos adentramos en ellas encontramos lugares inimaginables. Es el caso de una propiedad en el Ajusco, en donde encontramos una casa como salida de un cuento y además existe la posibilidad de pasear por un laberinto de jardín como el de la película El Resplandor. Conocida como la Casa Laberinto del Ajusco, el espacio pareciera la casa de verano de unos extranjeros. Pero es todo lo contrario. La casa es mexicana, pero está inspirada en el diseño arquitectónico Tudor de Inglaterra y en el jardín del castillo de Hever, en el condado de Kent, cerca de Londres, sitio en el que creció Ana Bolena, reina consorte de Inglaterra, conocida por haber sido decapitada bajo acusación de adulterio, incesto y traición. Cargos de los que resultó inocente y fue conmemorada más tarde como mártir en la cultura protestante inglesa. El estilo arquitectónico británico tudoriano es un género de la decoración de interiores que surge después de la época medieval, respetando la belleza natural en donde el refinamiento y la elegancia son sus principales características. Está compuesto por antigüedades, detalles de la aristocracia y ostentosos decorados. Cuenta con todos los detalles del estilo Tudor, 2 plantas de techo de madera delicadamente talladas con figuras geométricas y antropomórficas, donde la textura fusionada con un fino orden se encuentra presente en cada rincón. Es un lugar que se inspiró a base de un viaje que tuvo mi papá y le gustó mucho porque le gusta mucho la arquitectura. El lugar es casi un museo, con ventanas al estilo Tiffany, es decir, vitrales coloridos ensamblados con varillas de plomo, puertas pesadas rodeadas de piedras y ladrillo, la principal inspirada en la Catedral de Westminster, una gran biblioteca con obras literarias de los más destacados y reconocidos escritores, alfombras y exquisitos detalles por todas partes. A pesar de estar inspirada en un estilo arquitectónico británico, los materiales con los que está hecha la casa son a base de machiche y caoba nacionales. Los 3 arquitectos que estuvieron a cargo del proyecto son mexicanos. Los muebles también son producto nacional, labrados artesanalmente, inspirados en el estilo del europeo Chippendale, carpintero y escritor inglés del siglo XVIII que revolucionó la mobiliaria, que ahora es replicada alrededor del mundo. Desde la casa se tiene una vista privilegiada del jardín laberinto que decora el exterior de esta propiedad. En la segunda parte de esta cápsula haremos un recorrido por el mismo si es que no nos perdemos en el intento. Es el laberinto del Ajusco y forma parte de la vida de la Ciudad de México.